Muy bien, abrimos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José por atendernos una vez más. Y Un hablábamos en el placer. primer bloque que el gobierno tomó en los últimos días nuevas medidas para intentar frenar el dólar libre, para detener la pérdida de reservas internacionales por parte del Banco Central con resultados, como hemos visto, muy limitados. Y la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué el gobierno continúa con esta fórmula de medidas que, sin lugar a dudas, lo que está haciendo es extender esta sensación de agonía, ¿no? Por lo menos que en lo personal yo siento respecto a la economía? Sí, creo que es una visión acertada y no solo personal. Yo diría que el gobierno tenía expectativa de producir algún efecto cuando cerró el acuerdo con la deuda, con los tenedores de deuda de moneda extranjera. Ahí creo que albergaba una expectativa de un curso económico y financiero totalmente distinto al que se presentó. Y creo que hay que ir ahí para entender dónde está la razón principal de ese desvío. Y es que cuando se cerró la agenda del canje con éxito y saliendo de ese default fugaz, al mismo tiempo el gobierno presentó una política, yo diría la agenda judicial, muy agresiva, y las dos cosas, o la combinación de las dos cosas, nos instaló en un plano donde lo económico quedó, yo diría, relegado, y lo más importante fue una crisis institucional que trajo gente en la calle, una avanzada muy fuerte sobre los jueces, pero sobre todo sobre la Corte Suprema, y un conflicto de poderes. Y yo diría que hay que empezar a entender la dinámica del mercado de cambios, empezando por ahí. La Argentina tiene varias crisis, pero tiene una crisis institucional muy grave, muy grave. Tiene una sociedad muy dividida y tiene, además, si uno resolviera esos problemas, uno no tiene un plan sostenible. Es curioso porque el ministro Guzmán pasó varios meses en una negociación ardua con los tenedores de bonos, haciendo hincapié en la importancia de un plan sostenible. Y lo que la Argentina no tiene es un plan sostenible, pero no en el horizonte de la planilla de Excel. No tiene hoy un plan sostenible. Y esto ha quedado a la vista, lo cual es otro componente de la crisis. Si lo ignoráramos, si tuviéramos dudas, quizás el gobierno con sus medidas podría aspirar a tener a lo mejor algunos días de éxito. Pero no solo está claro que no hay plan, sino, ya lo ha dicho Alberto Fernández, también por esa fecha, él no cree en planes, él cree en ciertos objetivos, acá se han planteado ciertos objetivos e invariablemente se ven superados por la realidad. Sabemos que no tenemos plan, tenemos una crisis política muy importante, hay una crisis existencial para mucha gente que está decidiendo irse del país. No son solo capitales, son también empresas, son empresarios, son profesionales. Así Sí. que estamos inmersos en un problema muy complejo, muy grave, donde lo que no abunda es confianza, ni en el gobierno, ni tampoco, y esto es triste decirlo, en el futuro de la Argentina. Hay una visión muy sombría sobre el futuro de la Argentina. Si uno quisiera arreglar esto, yo diría que más que tocar en el margen una tasa de interés o cambiar la reglamentación de los bonos, debería haber un esfuerzo importante por aclarar, por calmar esta situación. Y en ese sentido hay que darle la derecha a Martín Guzmán, que siempre ha dicho que lo que hacía falta era tranquilizar a la economía. Hay que tranquilizar al país y eso el gobierno no lo logra, más bien, lamentablemente lo que hace es reavivar las dudas, las incertidumbres de una manera que se traduce en última instancia en este comportamiento que uno está viendo del dólar, que es nefasto, porque básicamente el dólar está en su nivel más bajo en mucho tiempo en el mundo. Lo que está sucediendo es que no es que suba en la Argentina, sino que el peso se está pulverizando. Sí, justamente eso te iba a decir, con esta explicación que acabas de dar, explicás de alguna manera lo que hablábamos en el primer bloque, señalando, ¿no?, que este dólar de 180 pesos se ubica
en uno de los valores más altos de la historia argentina en términos de lo que se puede comprar, ¿no? Con el dólar en nuestro mercado. Valores más altos son crisis terminales. Y yo creo que uno tiene que dividir y separar la paja del trigo. Si uno piensa en la Argentina en términos corrientes, en términos de las actividades que estamos haciendo, el dólar oficial es más que suficiente. Es un nivel de tipo de cambio que le permite a la economía real generar un superávit de balanza comercial cada mes de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares, todos los meses. Es decir, que producimos, gastamos y cuando hacemos las cuentas, el país gasta menos de lo que produce y recibe, por lo menos devenga, un saldo a su favor de 1.400, 1.500 millones de dólares. El problema no está entonces en buscar si este tipo de cambio real es alto o bajo en la serie histórica. El problema no está en la balanza comercial, inclusive en el segundo trimestre tuvimos un pequeño superávit de la cuenta corriente. El problema está en la cuenta de capitales, el problema no es el día a día, el problema es más profundo, el problema, como decía antes, es la salida, no solo de capitales, se habló tanto de la fuga y el gobierno ha logrado achicar la fuga, pero ha achicado todavía más la entrada de capitales. Y tenemos un problema con una salida de capitales que es pequeña, pero nos estamos ahogando en una taza de café porque hemos reducido la Argentina en su dimensión de una manera que quizás no lo notamos, pero si uno mira el tamaño del mercado de cambios y lo compara con el que existía en la misma Argentina antes de las PASO, esta es la tercera parte. Y no solo se van los capitales, se van las empresas, se van los empresarios y mucha gente que se quiere ir pero no se va porque no se puede ir, porque entre la pandemia, el encierro y el cepo, esto también es una especie de trampa y eso pone a la gente más nerviosa. José Luis, hace muy poquito hablábamos de la posibilidad de este rebote que se da muchas veces porque se llega a ese punto más bajo del cual se empieza a salir y recién acabas de hablar de crisis terminal, más allá de lo que estamos viendo todos los días. ¿En qué quedó eso que mencionábamos hace algunos días? Tenemos, José, un minuto para cerrar. Bueno, yo te diría que esa es la explicación que ha dado Alberto Fernández, casi silogística, de que si esto es el fondo y si ya tocamos fondo, entonces más para abajo no podemos ir. Bueno, empíricamente estamos viendo entonces que este no es el fondo. Yo diría que este es un tipo de cambio que en otras condiciones uno diría, sí, es de sobreexageración, es de sobrereacción. El tema es que uno lo tiene que comparar con la realidad y en la realidad estamos viendo una falta de voluntad de responder y de calmar al país en los temas que son realmente importantes. Acá hay una agenda económica, pero la prioridad del gobierno no es la agenda económica. La prioridad tiene que ver con otras cuestiones políticas, con una agenda judicial, etc. Y entonces, si esa es la prioridad, estamos descuidando este aspecto. Y al descuidar este aspecto, estamos llevando el tipo de cambio mucho más lejos de lo que hubiéramos podido imaginar. Mucho más lejos de lo que resulta conveniente y yo diría peligrosamente lejos. José, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Sciaba Serrate, destacando un aspecto realmente preocupante, que el gobierno no está priorizando la agenda económica y estamos viendo los resultados de esto día a día. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.